Hola a todos por aquí nuevamente y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les traigo esta pulsera que es súper conocida en el macramé, es como un modelo clásico entre comillas y me la habían pedido hace mucho tiempo, pero no había tenido la oportunidad de hacerla y en el día de hoy se las enseño. Y también los quiero invitar a suscribirse al canal para que no se pierdan de más modelos y cosas que hago del macramé, y también a seguirme en mis redes sociales que siempre las dejo en la cajita de información. Y ya sin nada más que decir, podemos empezar con el tutorial. Las medidas están en la cajita de información para que las vayan a ver. Toman los hilos, en este caso son 10 en total, y a unos 7 centímetros del comienzo más o menos hacemos un nudo normal, pero no lo vamos a apretar tanto ya que después lo vamos a desatar, es solamente para marcar el comienzo, y lo vamos a colocar en la tabla con pinza. Aquí estoy ordenando los hilos, pueden como tirarlos un poquito para que de la tabla con pinza se vean ordenados, ya que obviamente del nudo están todos desordenados. Y luego aquí les muestro el orden final de los hilos, y obviamente pueden agregar más hilos ya que son como un espejo, o sea, está el amarillo, el verde, el naranjo, el celeste, el rosado, y luego empieza de nuevo el rosado, el celeste y así. Así que pueden agregar más hilos y obviamente tienen que hacer más nudos en ese caso. Comenzamos con la primera fila y con los primeros dos hilos de la izquierda, siempre vamos a leer de izquierda a derecha, vamos a hacer un nudo hacia atrás. Si no ven muy bien en el patrón, aquí al lado derecho de la pantalla, en la parte inferior, les dejo todos los nudos. Luego, con los siguientes dos hilos, dejamos los que usamos recién de lado, y con los siguientes dos también vamos a hacer un nudo hacia atrás. Ahora, este nudo puede ser hacia adelante o hacia atrás, tú decides, ya que no importa para dónde vayan los hilos, ya que son los dos del mismo color. Y obviamente si no te sabes los nudos del macramé básicos, puedes ir a ver mi video en el canal, que está súper claro y explicado, y cualquier cosa obviamente puedes dejarme abajo en los comentarios cualquier duda. Ahora con los siguientes dos hacemos un nudo hacia adelante, este es obligatorio, el otro era opcional. Y luego con los siguientes dos también hacemos un nudo hacia adelante. Recuerden que cada vez que usamos unos hilos vamos a ir dejándolos de lado. Completamos la primera fila y vamos a pasar a la segunda, donde hay que tener ojo en un detalle, ya que al principio tenemos que dejar el primer hilo de lado. El primer hilo, el verde en este caso, es el que vamos a ignorar y no lo vamos a ocupar en esta fila, ¿ok? Luego sí, pero en esta fila no. Entonces comenzamos usando los primeros dos, que obviamente no son el verde, y vamos a hacer un nudo hacia atrás. Dejamos los que ocupamos de lado y con los siguientes dos también vamos a hacer un nudo hacia atrás. Ahora debemos hacer un nudo hacia adelante con los siguientes dos, y también luego de hacer este hacemos un nudo hacia adelante con los siguientes dos hilos. Hicimos la segunda fila, así que pasamos a la tercera. Ahora ocupamos todos los hilos, no ignoramos ninguno. Y vamos a empezar con los primeros dos, como siempre. Y vamos a hacer un nudo hacia atrás, hacia adelante. Nuevamente, si no saben hacer este nudo, les recomiendo vayan a ver el video. Luego el patrón nos dice también que debemos hacer un nudo hacia atrás, hacia adelante, con los siguientes dos hilos.
Ahora, este nudo nuevamente tú lo eliges hacia atrás o hacia adelante, ya que como son los dos del mismo color, da lo mismo. Ahora seguimos haciendo nudos, pero vamos a hacer un nudo hacia adelante, hacia atrás. Es lo mismo que el nudo pasado, pero al revés. Y hacemos lo mismo con las dos hebras que nos restan en el extremo derecho. Hicimos ya la tercera fila y vamos por la cuarta. Ahora nos toca dejar también el primer hilo de la izquierda de lado, como lo habíamos hecho anteriormente. Es como fila por medio que vamos dejando de lado el primer hilo. Y luego vamos a tomar los primeros dos hilos, obviamente no tomando el que dejamos de lado, y vamos a hacer un nudo hacia adelante. Y también hacemos un nudo hacia adelante con los siguientes dos hilos, dejando los otros de lado. Ahora con los siguientes dos hilos hacemos un nudo hacia atrás y luego con los siguientes dos también un nudo hacia atrás. Cuarta fila ya terminada y pasamos a la quinta. En este caso ocupamos todos los hilos nuevamente, no dejamos de lado ninguno. Y con los primeros dos hilos hacemos un nudo hacia adelante. Luego con los siguientes dos también hacemos un nudo hacia adelante. Este nudo nuevamente tú lo decides porque los dos hilos son del mismo color. Yo aquí quise hacer un nudo hacia atrás, pero en verdad a mí me acomoda mucho más el nudo hacia adelante. Ahora con los siguientes dos tienes que hacer un nudo hacia atrás y luego con los siguientes dos del extremo derecho también haces un nudo hacia atrás. Listo, ya hicimos la quinta fila y vamos a pasar a la sexta. Y también vamos a tener que ignorar el primer hilo de la izquierda, ya les dije que es como fila por medio. Y tomamos los primeros dos hilos y en este caso hacemos un nudo hacia adelante, hacia atrás. Y con los siguientes dos también vamos a hacer un nudo hacia adelante, hacia atrás. Aquí cambiamos de nudo y con estos dos vamos a hacer un nudo hacia atrás, hacia adelante, que es lo mismo que el otro nudo, solo que al revés. Y luego con los siguientes dos del extremo derecho también hacemos lo mismo. Pasamos a la séptima fila, ya queda poquito para terminar el patrón. Y lo que vamos a hacer es tomar ahora todos los hilos, no vamos a ignorar ninguno. Y vamos a hacer un nudo hacia atrás con los primeros dos hilos. Y con los siguientes dos hacemos exactamente lo mismo, un nudo hacia atrás. Aquí los hilos, al ser del mismo color, puedes elegir nuevamente tu nudo hacia adelante o hacia atrás, y yo aquí hice hacia adelante. Luego con los siguientes dos haces un nudo hacia adelante también, y con los siguientes dos también haces un nudo hacia adelante. Ahora vamos a nuestra última fila del patrón y en este caso vamos a tener que ignorar el primer hilo de la izquierda nuevamente, ya que es fila por medio, como les dije, y vamos a hacer con los primeros dos un nudo hacia atrás. Y con los siguientes dos también vamos a hacer un nudo hacia atrás.
cambiamos el nudo y vamos a comenzar a hacer nudos hacia adelante con los siguientes dos. Y con los siguientes dos también vamos a hacer un nudo hacia adelante. Y así les debería quedar más o menos después de haber hecho el patrón una vez. Básicamente el patrón que yo descargué es mucho más largo, pero me di cuenta de que se repetía todo el rato. Entonces al final se puede resumir en esas 8 filas. Y aquí les marco que donde están los unos empiezan de nuevo la primera fila, y así sucesivamente. La única diferencia son esos nudos que ustedes lo pueden elegir hacia adelante o hacia atrás, pero no va a cambiar nada ya que los hilos son del mismo color. Esa es la única diferencia en todo el patrón que yo descargué, pero se pueden resumir en esas 8 filas para hacerlo más simple. Y aquí repito nuevamente el patrón una vez para que ustedes vean que repitiendo el patrón el diseño se va haciendo solo. Cuando vayan en la última repetición, yo no hice la última fila porque así todos los hilos se ocupan en la última fila, porque la última deja ignorados los primeros dos, entonces no hagan la última repetición, ¿ok? Entonces eso es cuando ya terminen la pulsera y después van a soltar el nudo que hicimos al principio para poder hacerle los amarres. Yo te recomiendo cerrar con nudos cordón, es lo que yo siempre hago, y es tomar uno de los hilos del extremo y hacer nudos cordón sobre él. No necesariamente tienen que hacer los nudos todos los hilos, sino que la idea es que quede el primero y el último integrado. Aquí yo hice unos poquitos, los del medio no quedaron anudados. Bueno, aquí básicamente estaba cortando los sobrantes y quemándolo, pero no se vio muy bien ya que como que parece que no supe que la cámara no estaba enfocando bien. Pero pasan el encendedor muy despacito y con la llama muy baja para que no se queme así negro. Y te recomiendo la forma 1 de amarre, que también te invito a ver mi video para que la pulsera quede muy bien terminada. Y eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado la terminación de la pulsera ya que casi nunca la hago, así que aquí está para los que siempre me dicen que no lo hago. En verdad a mí me gustó mucho ya que, como les dije, es súper conocida la pulsera y tenía muchas ganas de hacerla, aparte que los colores que elegí quedan súper coloridos y me gustaría ver qué combinaciones de colores ustedes usan, y si tienen alguna sugerencia déjenmela en los comentarios abajo y denle like a este video, compartan ya que me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo video, que estén bien y tengan una semana hermosa. Chau chau.